quiero invitarles a leer Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 24. Dice de la manera siguiente: porque yo mismo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Alguien dijo que recordar es vivir. Forma parte de una canción del mundo secular. Y quisiéramos, pues, hacer remembranzas, vivir hasta donde podamos, traer a memoria lo que Cristo hizo por nosotros. Lo hacemos viendo que el Señor lo estableció. Es decir, Él quiso que así fuese, que recordáramos, que nunca olvidáramos lo que Él hizo por nosotros. Dice allí: hagan esto en memoria de mí. No me olviden. Esa estrategia del Señor ha funcionado a través de los siglos. De una manera muy sencilla, lo recordamos. De no haber sido así, probablemente, pues, alguna idea habría de Él, como lo hay de tantos otros hombres que han existido en la historia, que han hecho proezas, qué sé yo. Algo sabríamos por la historia. Pero de la forma y manera como el Señor quiso que lo hiciéramos, nos mantiene viva su obra en nosotros. Y cuando el Señor pide que recordemos, pensaba en que estamos con mucho de Navidad. Estamos apenas en el primer mes del año. Y el anterior se celebra la Navidad, su nacimiento. Bueno, recordemos su condición en que vino a este mundo. Recordemos la forma, manera como nació. Recordemos que no nació en una cuna de oro, que nació de la forma más sencilla, más humilde y carente de cosas elementales. Así nació Jesús. Así nació. Rechazado por la sociedad de aquel entonces. No hubo lugar para él en el mesón y terminó naciendo en un establo con la compañía del buey, caballo, no sé, el burro, jejene, malos olores, todo eso. Allí nació el Señor. Allí nació él. Hijo pues de una campesina. María era una mujer de campo, José era un hombre pobre. Sabemos eso muy específicamente por la ofrenda que llevaron, apenas unos palominos. Los que tenían plata llevaban un cordero, llevaban un toro. Los pobres llevaban una palomita. Así nació el Señor, de una mujer muy, muy humilde, muy sencilla. De alguna manera identificándose desde el principio con los más pobres, con los más humildes, con los más carentes, de los que de alguna manera se sientan rechazados por la sociedad. Así nació el Señor. Luego que nace,
se le presenta en el templo según la costumbre antigua de los fieles del Antiguo Testamento, no hay muchos que decir de su infancia o de su adolescencia, no hay mucho que decir. Apenas que cuando tendría unos 12 años estaba en el templo y conocía la ley y discutía con los doctores de la ley, lo cual los dejaba a ellos maravillados. Pero sí sabemos que ya adulto asumió un liderazgo emancipador, liberador, que le dio para hacerse conocer en la palestra pública como el Mesías esperado. Y allí hubo una gran confusión con su persona, porque el Mesías esperado por los creyentes era un Mesías tipo Simón Bolívar. Era alguien que les iba a libertar políticamente, geográficamente, ya que ellos tenían siglos de esclavitud de los caldeos, de los asirios, de los griegos y ahora de los romanos. Y esa fe de que iba a venir un Mesías libertador estaba, como decimos ahora, en el ADN del pueblo hebreo. Y esa idea tan generalizada creaba confusión, porque el Señor no instaba a la violencia, a la insurrección, a la anarquía. No. Él instaba a amar a nuestros enemigos. Su mensaje era un mensaje de amor llevado a la máxima expresión. Aún que peque contra ti o te haga qué sé yo qué cosa, 70 veces 7, 70 veces 7 debes perdonarlo. Pedro le dijo, perdonaré hasta 7 veces. 7 era bastante, porque antes era 3 veces y ya. Y él, lleno de la euforia de ser una nueva criatura, hasta 7, y el Señor le dijo hasta 70 veces. Eso es sin límite. Entonces no era un Mesías que venía a libertar de una manera violenta, física, como muchos lo esperaban. Venía con un mensaje que la sociedad de aquel entonces, claro que le era muy necesaria, pero no le entendía. No le entendía. Y eso creó confusión, porque sí que le decían que él era el rey de los judíos. Y sí que le decían que él era el hijo de David, y eso atinaba a alimentar la idea de aquel libertador que iba a rebelarse contra Roma. Sí que le decían que él era el Mesías, pero su indumentaria, su presentación, sus discípulos no llevaban armas, no se rebelaban. Lo cierto es que se hizo predicador del reino de Dios. Predicador. Y su vida fue incesante. Día a día, por pueblos, por aldeas, por ciudades, predicando el advenimiento del reino de Dios.
o la instauración del reino de Dios. Pero ese reino de Dios iba atinado, enfocado al corazón humano. Y todo aquel que se arrepentía de sus pecados y aceptaba el mensaje que él llevaba, pasaba a ser ciudadano del reino. Y los ciudadanos del reino tenían otras normas que las tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, de amar al prójimo. Si te obligan a llevar una milla, ve con el 2. Si te dan en la cara, pon la otra. Son las normas del reino. Era un mensaje incomprensible para la mente natural, para la persona que no ha nacido de nuevo. Lo era y lo sigue siendo. Así que nuestro Señor se dio a la tarea de predicar el reino. Esa palabra, el reino, era la que se usaba. Hoy sería el gobierno. Hoy utilizarían esa palabra, el gobierno de Dios. Pero en aquel entonces se hablaba del reino de Persia y el reino de Egipto y el reino de Etiopía y el reino de Judá y el reino de etcétera. Él vino a predicar el reino, el gobierno de Dios en los seres humanos. Y una de las cosas que me gusta de mi Cristo es que también se presentó como pastor. Y como soy pastor, ¡ay, me encanta ver a Jesús, hermano, en la Biblia como el buen pastor! Es bueno que usted capte lo que él dijo: yo soy el buen pastor. Nadie desde el Génesis se atrevieron a decir, a darse ese título, el buen pastor. No el buen profeta, ni el buen juez o gobernante. Pastor, yo soy un buen pastor. Y ese título no se lo abrogó Isaías, Pablo, Moisés. Es que sorprendía con su manera de ser y de hablar, el buen pastor. Y como era un pueblo que era dado al pastoreo de ovejas, tenían bien claro la imagen, la idea que él quería transmitir cuando se identificaba como un pastor. Un pastor que amaba a sus ovejas. El pastor palestino amaba a esos animalitos. Y algunos los enseñaba hasta a comer en su mano. Vivían con él. Y él era el buen pastor que conocía sus ovejas. En la multitud, en el mercado o donde haya gente, él sabe cuáles son sus ovejas. Y esas ovejas lo conocen a él. Y lo identifican y oyen su voz y lo siguen. Y lo que es escalofriante del buen pastor, Jesús, es que él dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue de verdad para dejar anonadado. ¿Cómo que nuestro Mesías es un pastor, hermano? Queremos un guerrero, hermano. Pero paralelo a ello, Dios iba haciendo milagros y señales que era precisamente lo que sostenían su imagen, su ministerio, su liderazgo, las señales que hacía. Señales que
ningún otro había hecho antes. Por supuesto que habían habido algunas sanidades, se habían efectuado, pero eso de resucitar muertos, de caminar sobre las aguas, no, esa era otra cosa. Jesús dejó ver que en el reino de Dios esos milagros, esas señales están al alcance de todo aquel que es ciudadano del reino, hermano. Y se ha visto a través de la historia cómo cuántos hermanos, seguidores de él, también sanan, también, quiero decir, Dios los usa de esa forma y manera. E incluso han resucitado muertos. Yo no, que nadie se muera aquí, pero sí ha ocurrido. Sí ha ocurrido. Y hermanos que han tenido esa bendición. Pero amén. Su ministerio fue agarrando una fuerza increíble, que ya se hizo molesto a los líderes religiosos, a los cuales no les hizo reverencia, sino que los señaló como hipócritas, porque decían y no hacían. Y llegó a decirle allí en la cátedra de Moisés, el lugar donde se sentaban para enseñar la ley, se sientan ellos, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. Esas palabras no gustaban. El capítulo 23 de Mateo, hermano, subraya allí cuántas veces les dijo hipócritas. Si a eso vamos, el lenguaje duro de nuestro Señor Jesucristo fue para esos religiosos que se abrogaban ser los representantes de Dios y vivían vidas distantes de tener una fe sencilla y genuina en nuestro Dios. Así que el lenguaje de Cristo duro no fue para el pecador feo, malvado, como lo conceptuaban, o para los gentiles. El lenguaje duro del Señor no fue ni siquiera a los políticos, gobernantes extranjeros. El lenguaje duro del Señor fue para los religiosos hipócritas que decían y no hacían. Bueno, su imagen fue agarrando mucha fuerza y los líderes religiosos comenzaron a inventar cosas y a llevar chisme a los gobernantes civiles. Los gobernantes civiles eran romanos, los religiosos eran judíos. Ellos administraban su fe religiosa, pero la parte política no podían. La parte penal, civil, no, esa correspondía a Roma. Así que inventaron tantas cosas. Inventaron que él se rebelaba contra Roma y llegaron a acusarlo de cualquier cosa. Un buen día mandaron a buscarlo con unos alguaciles, con uno del 6CPC. Y él estaba hablando a la gente. Y esos alguaciles regresaron diciendo: ningún hombre ha hablado como este. No lo atraparon, nadie, ni Salomón con toda su sabiduría, ni los filósofos griegos que estaban en boga, nadie ha hablado como este. Y no quisieron apresarlo. Pero, como siempre, ¿no? Pero
apareció la debilidad en uno de sus más cercanos colaboradores, en Judas, el discípulo traidor. Qué terrible. El hombre de confianza, el que administraba las ofrendas, a quien él le había dado autoridad. Ese hombre, bueno, se atrevió a venderlo. Fue el soplón que apareció como una turba de gente, porque era de madrugada y en la oscuridad de la noche, él dijo: al que yo bese, ese es, para que sea señal a los soldados que venían con él. Lo vendió, lo traicionó, y lo que vino fue horrible, su pasión y muerte. La gente quedó, mi hermano, sorprendida con lo que ocurrió en la cruz. No tanto por la barbarie humana, por la tortura, eso era común. La muerte por crucifixión era no normal, pero la sociedad estaba acostumbrada a ver crucifixiones. Y yo no digo que es normal, por Dios, no me atrevo a... Pero ellos habían visto tanto eso. Y cuando ocurría una crucifixión, por supuesto, familiares, vecinos, amigos iban a ver morir a aquella gente. Una tortura horrible, diseñada para que no muriera de inmediato. Yo les expliqué en una ocasión anterior que prediqué que mucho antes que los romanos era el empalamiento. Un palo les metían por el recto y lo sacaban aquí con el cuello. Y clavaban ese palo a la entrada de las ciudades invadidas. Normalmente eso lo hacían con los líderes. Y la gente, bueno, atemorizada, se rendía. Era para infligir temor, para que nadie se atreviera a sublevarse. Pero morían muy rápido. Y esa no era la idea. Así que posteriormente a ese palo le pusieron el travesaño y los amarraban allí y los crucificaban. Pero todavía morían rápido, buscando aire allí colgados, amarrados y clavados. Entonces los romanos inventaron ponerle como una maderita en los pies donde él pudiera reposar. Pero no era misericordia, era para que muriera más lento, el castigo fuera más prolongado y pudiera verlo la gente. Era una sociedad muy cruel. Realmente el cristianismo trajo mucha compasión a la sociedad, ¿no? Por los más débiles, las mujeres, los niños, los ancianos. Eso ya no valía. Una persona nacía deforme, no vale nada, lo tiraban a la basura. Así es. Bueno, que se sorprendieron, porque muchas de esas personas que morían allí morían maldiciendo, soltando palabras indecibles para un pastor en cualquier época. Maldecían el día que nacieron, a su mamá, a su papá, a sus dioses, y decían cualquier cantidad de barbaridades y obscenidades, y Dios, era un drama horrible.
cuando crucificaron a Jesús, se asombraron, que él lo que decía era: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y no habían esas palabras así horribles, obscenas, no. Habían siempre oraciones. De paso, esa fue una oración al Padre por sus verdugos, donde de paso abogaba por ellos. Allí se acordó fue de su mamá. Allí en la cruz oró encomendando su espíritu. Era otra cosa. No era el drama tétrico espantoso, aunque lo era. Quien moría era Jesús. Era Jesús. Y hermano, debió haber sido extremadamente triste para aquellos que vieron en él una esperanza, porque era de verdad el único que había llegado a todos los estratos sociales, hermano. Y en una época de tanta, vamos a decir, presión, de esclavitud, hermano, él había logrado hacerse sentir. Y tenía la esperanza en él, pues. Debe haber sido de verdad súper triste ver que se iba toda esperanza. Y las voces que se oían por los pasillos, por los caminos, era Judas, el discípulo traidor. Era Pedro, man. También del grupo, también lo negó. Y así otros que se fueron corriendo el día que lo apresaron. Eso es lo que se hablaba. De hecho, Pedro, que era un líder, hermano, sin duda. Usted ve el Evangelio de Juan, él dice: me voy a pescar a mi antiguo trabajo. Y los demás le dijeron: nosotros nos vamos contigo. Ninguno dijo: voy a Jerusalén, voy a visitar a los hermanos, voy a ver cómo están. Nos vamos, se acabó. Bueno, la Biblia dice que allí apareció Jesús. Ustedes conocen esa historia. Lo cierto es, hermano, que al tercer día, como lo había anunciado, el tercer día Jesús resucitó, ¿verdad? Un aplauso al Señor por eso, ¿no? Y la resurrección de Cristo fue el detonante que hizo, hermano, que explotaran los corazones, hermano. Exteriorizaran con pasión, sin miedo, todo lo que estaba allí comprimido por temor a hablar. Y expusieron sus vidas, hermano. El cariño, afecto de sus familiares que no aceptaban a Jesús. Hermano, emergió el cristianismo como un volcán en ebullición, hermano, llevándose todo a su paso, enfrentándose entonces a cualquier tipo de argumento, de conjeturas inventadas. Comenzaron a decir que no había resucitado, que los discípulos habían robado su cuerpo para decir que había resucitado. Comenzaron a decir que él no murió en la cruz, sino que se desmayó. Se comenzaron a inventar un poco de cosas. Los religiosos líderes sobornaron gente para que dijera que vinieron los discípulos y se lo robaron. Bueno, corría
cualquier cosa, cualquier cuento surgía de la muerte de Jesús. Pero el Jesús resucitado comenzó a manifestarse, comenzó a aparecer. Los consiguió por allá orando, con las puertas cerradas y sin tocar la puerta y sin que se la abrieran, se presentó ante ellos, hermano. Hermano, eso no. El entusiasmo que había en ellos con la noticia, y comenzaron a recordar que les había dicho eso, y ahora esas apariciones, no, mi hermano. Eso causó un movimiento que no podían parar, y los mataban, pero no podían parar eso. Dice, nosotros lo vimos. Es que nosotros lo vimos. Hermano, nació el cristianismo con la resurrección de Cristo. Nació. Y sus seguidores más cercanos, sus 12, exceptuando Judas, ya había muerto. Hermano, cobraron un valor para predicar, que no les importó ofrendar sus vidas. Y todos, con la excepción de Juan, fueron martirizados. Unos los crucificaron, otros los mataron con espada, otros los ahorcaron. Mire, diferentes formas, todas cruentas y horribles. Pero ellos estaban muy conscientes que Él había resucitado. Y que así como Él resucitó, algún día ellos resucitarían también, hermano. Alabado Jesús, hermano. Y todo eso es como un resumen de cosas que conocemos. Que Jesús hizo para que usted y yo hoy tengamos vida plena, vida abundante, vida sin pecado. Él dejó su gloria y vino a la tierra inmunda, pecadora, para que usted salga de esta tierra inmunda y pecadora y un día esté en el reino de Dios, en la patria celestial. Bendito Jesús de Nazaret. Él sufre todo dolor y angustia para que usted no la sufra. Él entregó su vida por usted y por mí. Murió en nuestro lugar. Porque las Sagradas Escrituras establecían que maldito era el que era colgado en un madero. Él se hizo maldición por usted y por mí. A uno no le alcanza el cerebro para digerir, asimilar tanto amor. Pablo dice, por vosotros se hizo pobre. Uno no logra entender tanto amor del Señor. Pero hemos visto que su palabra, su mensaje, su evangelio sigue llevando el mismo efecto, el mismo poder cuando Él lo predicó. Y la prueba está en usted y en miles en el mundo entero, que siendo algunos más que otros pecadores, algunos metidos, le digo yo, en la droga, en asesinatos incluso, cosas horribles. Yo he conocido hermanos que echan unos cuentos que, horrible. Hoy son ministros, son santos,
Son gente buena, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Son útiles para la nación, son útiles para la iglesia. Eso lo hizo Jesús, porque su poder no ha cambiado, hermano. No ha cambiado. Yo nunca maté a nadie. Ni siquiera robé a nadie alguna vez. Jamás consumí droga. Bueno, hay otros vicios sociales que no puedo decir que no. Fumar, tomar cerveza. Yo tampoco era un borracho. Si usted me decía, yo era un tipo chévere, ¿sabe? Yo estudiaba, hacía deporte, trataba de ayudar a mi mamá. Pero había un vacío en mi alma inmenso. ¡Wow! Ese vacío lo llenó Jesús, hermano. Jesús lo hizo. Yo me imagino cómo será el vacío, esa condición interna de alguien que está metido, usted sabe, horrible en el pecado. Y venga Jesús y lo libere. Eso no tiene nombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque esto lo sabemos. Y sabemos también su última voluntad. Cuando ya se despedía de este mundo, Él dijo, vayan a todas las naciones, prediquen, y predica el evangelio a toda criatura. Esas fueron sus últimas palabras. Despidiéndose ya, después de haber muerto y resucitado en su ascensión. Eso era lo que Él llevaba en el alma. Por eso es que vino, por eso es que sufrió. Él pudo evitar eso, hermano. Él le dijo en una ocasión a sus discípulos, ustedes no creen que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles que me liberen. Él no se valió de su poder sobrenatural, ni hizo un milagro allí para dejarlo a todos ciego y que no. Es que había un requisito en la ley de Moisés, ley de Dios, que tenía que haber derramamiento de sangre santa para remisión de pecado. Y el único santo que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Concebido de manera sobrenatural en el vientre de María. Tentado en todo, pero sin pecado. De tal forma, hermano, que Él pudo evitarlo. ¿No cree usted que fueron los romanos, lo clavaron, que fue el madero que le impedía a Él sacudírselos de encima? No, lo que Él no se podía sacudir de encima era el amor que tenía por cada uno de nosotros, hermano. Por amor murió en la cruz. Por amor a usted y a mí. Por amor, hermano. No eran los clavos. Es que nos amaba el Señor. Y nos ama. Y nos ama todavía. Bien, este año ha sido considerado por el pastor Ayaro. Nos sirve para reflexionar, para recordarlo. Este es el año de la extensión de su reino. Del reino de Dios en el corazón humano. Seguimos con su mensaje. Seguimos con su prédica, seguimos imitándolo a Él y a sus apóstoles. Seguimos por las calles, por los barrios, por las casas, llevando el mensaje que trae redención, que trae paz, que trae felicidad, que trae vida eterna, que hace milagros en la vida de los que creen, hermano.
seguimos este año impulsando el reino con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Este año vamos a impulsar el reino de Dios en Mariara. A eso estamos llamados. Yo quisiera que hoy al participar recuerden que esa era su última voluntad. Amén por los que cantan, por los que construyen iglesias. Amén por todo. Pero recuerde que Jesús murió fue por la salvación de las almas, hermano. A veces uno se entretiene con otras cosas. Jesús dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Y lo ilustró bien con aquello de la oveja que se perdió. Y él dijo, el pastor deja 99, esa no tiene problema, pero va detrás de una. Porque para el Señor, un alma vale. Gloria a Dios por los que escriben libros. Mira, gloria a Dios por los que construyen equipos de todo esto. Pero recuerde que Él dijo, cuán hermosos son los pies, man, de esos que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas, hermano. Esos pies son lindos. Si uno recuerda en aquel tiempo, esos pies eran llenos de polvo, de grietas en los talones. Jesús decía, oye, esos pies son bellos, man. Y yo digo eso de nuestros líderes, de nuestros hermanos apasionados por el Señor, que van por esos barrios. Véase los pies y dígale, yo sé que para Dios son bellos, hermano. Vamos a estar de pie, hermano. Y vamos a comprometernos con el Señor. Dígale, Señor, tus pies fueron clavados en la cruz. No estás en este mundo ya para llevar el mensaje. Pero aquí están mis pies, Señor. Un poco cansados en algunos que ya han caído los años en ellos. Pero hay pies de jóvenes, ágiles como las gacelas. Qué bonito, hermano, cuando el reino de Dios llega a una casa y se instaura. No tiene valor, no hay cómo cuantificar, valorar que ese esposo gruñón, bebedor, botarato, viene a ser un esposo lindo, hermano, que dé ejemplo a sus hijos y que ya no bota el dinero. ¿Por qué? Porque ahora no vive él, sino que Cristo gobierna, reina en su corazón. Oh, mi hermano, eso necesita Mariara, hermano. Eso necesitan muchos de sus vecinos, muchos de sus familiares. ¿Por qué no hacemos una oración por ellos, hermano? Dígale, Señor, yo iré, Señor. Yo iré. Lo que queda de mi vida, hermano, está en el altar del Señor para servir a Dios. Dígale, Señor, yo voy. Yo voy a continuar tu obra. Yo voy a ir a llevar tu mensaje, Señor. Dígase.